Ok, vamos a ver el tema de amar verdaderamente. Corintios capítulo 13, versículo 13, todos juntos aquí al frente lo tenemos, todos juntos vamos a leerlo, dice así: y ahora permaneced la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entre estas virtudes grandiosas, lo más grande, dice, lo mayor de todo esto es el amor. Esta mañana vamos juntos a estudiar lo que es el verdadero significado del amor. Lo que es el verdadero significado del amor, según el Señor nos lo ha enseñado aquí en las Escrituras. Desde que abrimos la Escritura vemos que hay mucha información en cuanto al asunto del amor. Entonces deseamos que al abrir la palabra de Dios entendamos mejor el concepto de amar, a fin de amar de una forma correcta, a fin de amar de una forma bíblica a nuestros prójimos, a los demás. Lo vamos a estudiar entonces. El Nuevo Testamento, hermanos y amigos, se encuentran aquí muchísimos mandamientos, diría yo por más de decenas, 50 mandamientos seguramente, donde se nos manda a amar a los demás. Encontramos esto en la Escritura. Levítico capítulo 19, versículo 18 dice: no te vengarás ni guardarás tu rencor a los hijos del pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mateo capítulo 5, versículo 44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El mismo Evangelio de Mateo en el capítulo 22, 39 también dice: y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Juan capítulo 13, versículo 34, el Evangelio de Juan: un mandamiento os doy, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también os améis unos a otros. El mismo Evangelio en capítulo 15, versículo 12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Efesios capítulo 5, versículo 2: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Primera de Juan, que es la epístola que estamos estudiando, capítulos que estudiaremos más adelante, nos dice en el capítulo 3, versículo 11, 18 y 23, el 11 dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 18, el capítulo 3: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Versículo 23: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Segunda de Juan, la segunda carta de Juan, en el versículo 5 y 6 dice: y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9: habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22: amaos unos a otros entrañablemente. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 8: tener ferviente amor entre los hermanos. ¿Se dan cuenta todo lo que viene ahí? Podríamos estar extrayendo de la Escritura todo esto. Este mandamiento del amor lo vemos repetidamente aquí en la Escritura, y al verlo repetidamente, la pregunta ¿cuál sería, hermanos? ¿Habrá una razón por la cual la Biblia nos manda a amarnos unos a otros? ¿Habrá una razón? Bueno, seguramente sí. Y esto se debe, estoy seguro, a que el amor en nosotros es frecuentemente, hermanos, contrario a nuestra inclinación natural de no querer amar. Seguramente está ahí porque nuestra inclinación natural nos dice, el Señor nos dice amen, pero nuestra inclinación física humana nos incita a no amar, ¿no es cierto?
y a obedecer y a no obedecer las Escrituras como nos manda el Señor. Y es verdad, hermanos. ¿Quieres perdonar a alguien? ¿Cuánto te cuesta? ¿Quieres ayudar a alguien? ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánta murmuración pudiera haber entre uno y otro? ¿No es cierto? Cuando alguien nos causa algún daño, simple y sencillamente, hermanos, no sentimos el deseo de responderle con amor, ¿o sí? ¿Puede pasar en la iglesia esto, hermanos? Sí. ¿En la familia? ¿En el trabajo? Por ejemplo, si estás disgustado porque en tu trabajo han designado a una persona superior a otros y lo designan como jefe, lo designan como un supervisor a ti, lo han designado y es algún amigo tuyo, quizás lo han designado para formar un grupo especial, un jefe ahí, y a tu parecer esto no es justo, porque llega a suceder, ¿no es cierto? Nosotros creemos que a las personas que designan no es justo que las designe. Entonces, a tu parecer no es justo y lo designan para que sea tu jefe, para que sea tu superior y ahora está por encima de ti. Y cuando llega el momento de recibir las órdenes para que realices las tareas que ahora esta persona te quiere decir, quizás no te van a dar ganas de responder positivamente, ¿verdad? Seguramente. Y vas a querer expresar tu descontento, vas a querer rechazar las tareas que te han sido encomendadas, pero a pesar de tu inclinación, de no quererlo hacer, a pesar de estar fuertemente inclinado a tu deseo natural de no quererlo hacer, sabes que tienes que hacerlo, ¿no es cierto? Sabes que lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia te ordena, y lo estamos viendo aquí, nos ordena que muestres amor en cualquier tipo de situación que tú estés enfrentando. Pero ¿sabes una cosa? Te puedo asegurar que no nos vamos a arrepentir, o tú no te vas a arrepentir de hacerlo. Dios va a honrar tu vida, Dios va a honrar tu decisión de amar, dándote la fuerza divina, dándote el poder divino para que puedas realizar, en este caso, en el ejemplo que les estoy poniendo, ese trabajo que se te ha sido ordenado, porque estás obedeciendo al Señor, porque le estás haciendo caso a la Escritura y estás amando y estás obedeciendo, ¿no es cierto? Incluso debe de ser a tal punto, como lo acabamos de leer, como lo menciona Mateo 5:44, debe ser a tal punto que debemos amar incluso a nuestros enemigos, dice Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Entonces, observen, hermanos, el amor es uno de nuestros objetivos, uno de los objetivos que debemos perseguir, que debemos lograr, incluso aunque sea difícil realizar ese tipo de amor. La Escritura nos manda a que amemos, ¿no es cierto? Aunque sea difícil realizar, o aunque haya personas difíciles para poderlo realizar. Te pongo un ejemplo de esto, hermanos. Encontré una historia verídica, una anécdota muy impactante de amor impartido, en este caso humano, porque el amor más grande y el amor más esplendoroso, sublime, proviene de nuestro Padre, ¿no es cierto? Cuando da a su Hijo Jesucristo para morir por la transgresión de nuestros pecados. Es el amor más grande, el amor más sublime. Pero quiero compartirte esta historia verídica, porque vemos que es posible que los creyentes podamos hacerlo. Amar de forma incondicional, tal como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Existía un señor, ya partió, un hermano, Robertson McKillin, fue uno de los presidentes de la universidad en Columbia, fue el tercer presidente de esta universidad internacional en Columbia, ahí en los Estados Unidos, y sirvió como presidente en esa universidad cerca de 22 años, y falleció en el 2016, el 2 de junio del 2016, él falleció, tenía 88 años. Y este hombre, en 1990, dio un poderoso discurso de su renuncia a la presidencia a la universidad ahí en Columbia para poder cuidar a su esposa, quien se encontraba enferma. Da un poderoso discurso, y este discurso ha sido escuchado por decenas de miles de personas en todo el mundo.
y es muy impactante, no lo vamos a escuchar, pero quiero resumirlo a ustedes nada más brevemente, en pocas palabras, lo que dijo, y esto es lo que pasó brevemente. Robertson McQuillan renunció a su puesto en la universidad en uno de sus mejores momentos. Disfrutaba de una influencia a nivel mundial como líder cristiano, era respetado internacionalmente. Al parecer él había levantado algunas iglesias también en Japón, había salido, entonces era reconocido internacionalmente. El punto por el que él decidió renunciar a la presidencia de la universidad ahí en Columbia fue para cuidar a su esposa que padecía Alzheimer. Este hombre, tras enfrentarse durante algún tiempo con la necesidad de cuidar a su esposa, cuya condición se iba deteriorando día en día, cada día más, finalmente decidió que su responsabilidad principal en esa etapa de su vida era de dedicarse a ella, de cuidar a su esposa, de la mujer que la había respaldado y cuidado durante esas 4 décadas. Su decisión no fue fácil, seguramente, porque tan solo 3 años después de su decisión de abandonar la universidad ahí en Columbia, la mujer de McQuillan ya ni siquiera podía reconocer a su esposo. Llegados a ese punto, habría sido muy tentador contratar a otra persona para que la cuidara y volver a su trabajo como líder cristiano, pero aún así, hasta la muerte de su esposa en el año 2003, durante 10 años, McQuillan decidió seguir sirviendo a su mujer y ofrecerle los cuidados diarios que ella necesitaba. Esto es parte del amor, hermanos. Es tomar decisiones en cuanto al amor. Puede que algunas personas piensen que este fue un acto de servicio de amor con muchos desperdicios, porque este era un hombre talentoso, este hombre tenía muchos dones, ¿no es cierto?, cualidades. Pero en realidad podría haber contratado a una enfermera, haber pagado a otra persona para que se encargara de cuidar a su mujer, porque es lo que muchos hacen cuando ya no hay nada que hacer, hermanos. Pero observen, Robertson McQuillan comprendió que el amor es el camino para llegar a un fin superior. Es para llegar al llamado que Dios nos hace de amar a las personas. Este hombre comprendió que debía llegar hasta ese punto para amar, para obedecer a Dios y mostrar su amor hacia su persona. Tras anunciar su renuncia y a su cargo como presidente de la universidad, McQuillan explicó por qué se iba. Habló del amor profundo y duradero que sentía por su esposa y esas son las palabras que él terminó diciendo. Ella es tan maravillosa para mí que no tengo la obligación de cuidar de ella, sino el privilegio. Es una maravillosa historia, hermanos. ¿No es cierto? Es una historia verdadera de amor. ¿No creen? Observen. El solo acto de amar en sí ya es muy especial. Cuando amas verdaderamente a alguien en sí ya es algo muy especial. Se convierte en uno de los logros de aquel que de veras quiere amar de verdad. Cuando tú logras amar de verdad, estás logrando algo especial. Estás llegando a un fin específico. Y este hombre lo veía así. ¿Saben una cosa? Vivimos en un mundo, hermanos, en que la gente hace cosas muy diferentes a lo que hizo McQuillan. Vivimos en un mundo en el que la gente es rechazada por otros, que deberían haberse comprometidos o habernos comprometidos con ellos o unos con otros habernos comprometido. Pero la idea de un compromiso hoy en día, hermanos, a largo plazo, tener una idea de un compromiso a largo plazo, incluso en los matrimonios, hoy en día es un concepto que es ajeno a las personas que viven actualmente. Hoy en día ya no hay compromiso para nada, hermanos. Hoy en día el amor se está desvaneciendo, ¿no es cierto? Abandonamos trabajos, abandonamos amigos, abandonamos grupos, abandonamos esposos, abandonamos matrimonios, abandonamos a nuestros padres cuando se convierten estas personas en un problema para nosotros. Se convierten en un obstáculo. ¿Y por qué se llegan a convertir en un obstáculo? Porque no está progresando nuestra propia vida. Queremos desarrollarnos, somos más egoístas. Festejamos el Día del Amor como si de veras el amor se expresara en toda su totalidad, y es mentira. ¿Cuál es el resultado, hermanos? Cuando estamos
abandonando todas estas cosas por falta de amor. ¿Cuál es el resultado? El resultado, hermanos, si ustedes lo ven en este tiempo, es toda una generación que carece de gozo de tener a personas comprometidas de verdad con ellos. Ese es el resultado. No hay personas que realmente sientas el compromiso de permanencia. En ese sentido, cuán importante y cuán saludable es la experiencia de ser amado por personas que pongan en un alto precio por hacerlo, ¿no es cierto? Sin motivos. Así lo hizo esta persona. Es muy importante que sepas que hay alguien que se va a poner por encima de toda circunstancia. Por el contrario de rechazar ese amor, de rechazar ese acercamiento, por el contrario, quieren dar amor y quieren lograrlo. Eso es lo que la Biblia nos exhorta, hermanos. Acercarnos a dar amor de una manera verdadera. Pablo, en Romanos capítulo 12, versículo 10 nos explica esto y dice: amaos los unos a los otros con fraternal amor. No lo tengo aquí, pero dice amaos, observen Romanos 12:2, 12:10. Amaos los unos a los otros con fraternal amor. ¿Quiénes debemos amarnos? ¿Con qué forma? ¿Cuál es la forma? Fraternalmente. En cuanto a honra, ¿qué dice? Prefiriéndonos los unos a los otros. Y aquí es lo que explica Pablo. El logro aquí es honrar a otra persona, no obtener el éxito terrenal para nosotros mismos. Es lo que dice Pablo. Lo que tenemos que hacer es honrar y amar a las otras personas y no algo para mí. ¿Se dan cuenta? Los cristianos que afrentan la vida así o que confrontan la vida así de este modo, ¿sabes qué va a pasar? Van a ser muy felices porque saben amar. Hoy está muy dislocado todo, hermanos, porque la manera de amar es: yo te obsequio esto y te vuelves en la persona más amada para esa persona. Esa es la manera de amar hoy en día. Y si ya no hubo nada en todo el año, dejas de ser su amigo. Tú vas a ser más feliz cuando ames de manera real. Puede ser que otras personas no respondan a tus acciones cuando estás amando. Puede ser que otras personas no respondan como tú quieres o deseas que respondan, pero esto no debe suponer que nos debemos enojar, hermanos, porque no están respondiendo así. Esto no debe suponer que nos debemos desilusionar de esas personas porque no están respondiendo así. Tú debes amar. Este es el asunto. Cuando hemos amado, hemos logrado el objetivo, ¿no es cierto? McKinley podría haber dicho: bueno, ya no quiero amar, se acabó. Pero él amó y cumplió el objetivo. Llegó al logro, hermanos. Algo quiero inculcar a mis hijos es: lo que empiezas, lo terminas. Si estás casado, termina. Aunque tu esposa se enferme, aunque tu esposo se enferme, termina. Va a costar mucho. Te va a fastidiar seguramente. Pero ahorita vamos a ver cómo lo podemos lograr. Dios ve lo que estás haciendo y te va a recompensar. Porque estás obedeciendo sus mandatos. Los muchos versículos que sonaron ahorita, hermanos. Nuestras acciones no habrían sido, entonces, como diría el apóstol Pablo, en vano. Todo tu trabajo no habrá sido en vano si tú sabes amar hasta el final. Nadie te va a decir: qué cosas tan estúpidas hiciste. No. Nada será en vano si tú amas de verdad a los demás. Para esto debemos entonces entender qué es el amor. Porque si no entendemos qué es el amor y el amar de forma correcta, digna del Señor, no vamos a poder amar, hermanos. ¿Se dan cuenta? Hay que entender qué es el amor. Y para esto déjame llevarte a 1 Corintios capítulo 13, el gran capítulo del amor, aunque tendremos que pasar brevemente para entender esto. ¿Por qué? Porque está en medio este capítulo, el capítulo 12, en medio del capítulo 12 y 14. Vamos a ver un poco de capítulo 12 y 14, antes de entrar al 13, rápidamente, algunos antecedentes en cuanto al amor en 1 Corintios 12, 13 y 14. En 1 Corintios, si vayan a sus Biblias, estén atentos ahí. 1 Corintios capítulo 12 y capítulo 13. En estos capítulos se está tratando, hermanos, algunos problemas que habían surgido ahí en la iglesia de Corinto. Se están tratando algunos asuntos
problemas que habían surgido en Corinto sobre el tema de los dones del Espíritu. ¿De acuerdo? Capítulo 12, capítulo 14. Se están tratando problemas de dones en cuanto a dones que se dan a la iglesia del Espíritu. En medio de estos dos capítulos, capítulo 12 y capítulo 14, en medio de estos dos capítulos hay un cambio muy brusco. Muchos dicen no debería estar ahí, muchos dicen sí debería estar ahí, si es compatible, no es compatible. Yo soy de la posición, hermanos, que está especialmente puesto por Dios ahí, este tema en medio de los dos, y debe de estar ahí, y si no estaría ahí, Corintios estaría incompleto, hermanos. Entonces, en medio de estos dos capítulos hay un cambio muy fuerte. El famoso capítulo 13, el famoso capítulo del amor, ahí está. En Corintio, si observamos bien, hermanos, en estos dos capítulos, capítulos 12 y 14, los cristianos parecen dar mucha importancia a querer estar ejerciendo los dones que mostraban el poder de Dios en su vida. Si ustedes leen esos dos capítulos, se van a dar cuenta que ellos querían mostrar esos dones. Yo tengo más poder porque Dios me ha dado más dones y los quiero demostrar. Y empezaron a ejercitar esos dones, pero de una forma muy egoísta. Eso es lo que estaba pasando ahí. De un modo que no demostraban tener seguramente el carácter de Dios, porque lo que querían mostrar eran ciertas cualidades que ellos tenían. Es entonces que Pablo quiere que estos cristianos entiendan y tengan sus prioridades bien claras, hermanos. En primer lugar, deben de ser hombres de Dios, mujeres de Dios, ¿no es cierto? Siervos de Dios. Deben de ser personas cercanas a Dios, deben ser fieles a Dios. Y solo después de ser cercanos a Dios, solo después de ser salvos al Señor, ellos pueden llegar a ser portadores, ¿no es cierto?, de estos dones de su poder. ¿Se dan cuenta? No cualquiera lo va a tener así, porque sí. Entonces, en el capítulo 13, Pablo añade a esta exposición de los dones algo mucho más importante que los dones en el capítulo 13. Algo en lo que los corintios deberían estar centrando su atención. ¿Y cuál es ese algo? El amor. El amor. Pablo les dice, momento, quiero explicarles este asunto. Hay algo mucho más importante. El tema principal de Pablo, entonces, en el capítulo 14, es que aunque las lenguas edifican al creyente individual, y decía que no es positivo, nos estamos yendo muy rápido aquí, pero nada más para que entendamos un poquito el concepto del amor. Para Pablo, el versículo 14, el tema principal es que las lenguas, aunque las lenguas edifican al creyente, ¿de qué manera lo edificaban al creyente en ese entonces? De manera individual, dice el texto. De manera individual, lo que edifica a toda la iglesia es la profecía. Observen. Versículo 4 del capítulo 14, versículo 4. El que habla en lengua extraña, ¿qué dice? Asimismo se edifica. Es para ti nada más. Pero el que profetiza, ¿a quién edifica? A la iglesia, donde la palabra, y aquí nada más, rápido hermano, para no perder tiempo, donde la palabra profetizar significa proclamar o hablar en público, comunicar el mensaje de Dios. Esto es predicar, hermanos. Eso es lo que significa ahí. Lleven el mensaje, prediquen el mensaje de Dios. Entonces, es mejor profetizar, ¿no es cierto? El que habla en lengua solamente se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica ¿a quiénes? A todos. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces, en consecuencia, es más útil, dice Pablo, ejercitar la profecía cuando se reúne ¿quiénes? Toda la congregación. ¿Se dan cuenta? Parece entonces que todo este debate sirve como el trasfondo de la frase que hay ahí en capítulo 12, versículo 31. Observen este versículo. Procurad, pues, los dones mejores. Están relacionados ahí, ¿se dan cuenta? Capítulo 12, procuren los dones. Procurad, pues, los dones, ¿cuáles? Si se dan cuenta, Pablo está argumentando aquí que como algunos dones son más útiles al cuerpo, estos son los que debemos procurar. Tú procura los que son más útiles, ¿no es cierto? Ahora bien, importante, anteriormente Pablo ya había mencionado que estas cosas las hace ¿quién? El Espíritu Santo. Distribuye individualmente a cada uno según la voluntad del Espíritu Santo, distribuye a cada uno el don. Observen, eso está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Dice, pero todas las cosas las hace
Uno, ¿quién es? El Espíritu. ¿Cómo lo hace? Repartiéndolo. ¿A quién es? Como a Él quiere. ¿Se dan cuenta? Muy importante. Pablo está mencionando que esta clase de dones las hace el Espíritu, las distribuye individualmente según su voluntad. ¿Se dan cuenta? Podemos entonces desear los dones más útiles. La Biblia está diciendo, ocupen los más útiles. Pero es Dios el que decide quién recibe cada don. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces, aunque sí podemos pedirle al Señor, Señor, dame dones, concédeme este don, concédeme el don de predicar, que estamos trabajando para eso arduamente. Concédeme el don de ser la música. Aunque tú puedes pedirle algo en concreto, si te das cuenta bajo estos textos, no tenemos la garantía de que vaya a ser así. Porque tú no eliges el don como quiera. Pero observen, ahora el apóstol Pablo nos va a hablar de algo que sí podemos tener con toda la certeza, que sí lo podemos obtener con toda certeza. Y está aquí, 1 Corintios capítulo 12, versículo 31, la parte B. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro ¿qué, hermanos? Un camino más excelente. Procuren todos los dones, pero yo les muestro, yo les voy a mostrar un camino más ¿qué? Excelente. ¿Se dan cuenta? Es la forma en que viven los cristianos. La forma en que viven los cristianos es con este camino. ¿No es cierto? Es la forma en que vivimos. Entonces el capítulo 13 nos muestra que está hablando del amor. Yo les voy a mostrar un camino aún más excelente. ¿Se dan cuenta? No se trata de una opción. No se trata de a ver si esto les cae bien o a ver si lo pueden obtener. Se trata de un camino. ¿Se dan cuenta? Y entonces en el capítulo 14, versículo 1, explica fervientemente, muy ampliamente las implicaciones de que el amor es el camino a seguir. ¿Se dan cuenta? Capítulo 14, versículo 1, el amor es el camino a seguir y nos anima de esta forma. Observen, seguid ¿qué? El amor y procurad los dones, ¿cuáles? Pero sobre todo, ¿cuál? Pero enfáticamente está diciendo primeramente, ¿qué dice? Pablo nos anima a procurar algo, ¿qué es? El amor. ¿Se dan cuenta? Pablo nos anima a alcanzar el amor. Seguid ¿qué? El amor. Que nuestro objetivo sea alcanzar ¿qué? El amor. Nuestra ambición en la vida debe de ser ¿qué? Amar. ¿Cuál es el punto de todo esto, hermanos? Bueno, no podemos decir, Dios no me ha dado la capacidad de amar. No tengo el don. Eso es a lo que quiere llegar. No tengo el don. ¿Es verdad o es mentira, hermanos? Dice que hay un camino más excelente. Ese es dado por Dios a todos nosotros, hermanos. Cuando nuestros hijos nos piden que juguemos con ellos como padres, ¿qué les dices? No, ahora no tengo ganas, prefiero estar acá en el celular. ¿Les dices eso? Bueno, pero otros padres. Pero ustedes, ¿no es cierto? Cuando una mujer se enfrenta a la necesidad de perdonar a otra mujer que le insultó a ella, que no pasa entre mujeres, o que insultó a su esposo, no puede decir que hacer o que perdonarlo es demasiado doloroso para ella, ¿o sí? Esto va en contra de la Escritura, hermanos. Esto va en contra de la Escritura, amigos. Si alguien dice ser creyente, esto va en contra de Dios. Dios no tiene entonces la capacidad de dotarte de amor. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el mandamiento de amar a nuestros enemigos sigue en pie, hermanos. Ese mandamiento no desapareció. Aun cuando amaras a los más fáciles, el mandamiento dice que debes amar a los más difíciles, ¿no es cierto? En este caso a tu esposo. A veces.
El amor, hermanos, es el camino que seguimos. Así lo pone. ¿Y hay otra opción? No, nos están ofreciendo un camino mejor, ¿no es cierto? No es una opción, es un camino, es el que debemos seguir. Así que para el cristiano el amor es una prioridad. Para el cristiano el amar es un acto de obediencia para con Dios. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? El amor no es tan fácil como lo vemos en el mundo, hermanos. El amor no es tan fácil como lo vemos en las relaciones humanas. Está totalmente errado, hermanos. El matrimonio que comprende verdaderamente el amor va a entender que está obedeciendo a Dios en toda área, hermanos. Así que para el cristiano el amor es una prioridad, el amor es un acto de obediencia. Si miramos el modo en que se describe el amor aquí en las Escrituras, hermanos, si lo vemos como lo dice la Escritura, nos vamos a dar cuenta de que no se trata de amar a las personas que lo merecen. Eso lo hemos aprendido mucho tiempo aquí. No se trata de amar solo a aquellos que lo merecen, más bien se trata de amar a nuestros enemigos, de bendecir a los que os maldicen, ser pacientes con las personas que son impacientes, que son insoportables, y así con todo. ¿No es cierto? Mateo capítulo 5, versículo 44 al 48. Entonces, estas acciones, ¿cómo llegan, hermanos? Automáticamente a tu vida, ¿no es cierto? No es como enamorarse, hermanos. Cuando yo me enamoré de mi esposa, rapidito, eso fue instantáneo. El amor cristiano, hermanos, solamente va a llegar, ¿sabes? Hay una manera. Obviamente Dios te lo va a otorgar, ahorita lo explico, pero el amor cristiano es una decisión. Es una decisión. Tenemos que hacer que surja en nosotros. Si ya Dios te ha dado ese camino excelente, tienes que hacer que surja. Tú no amas porque no quieres. Tú no amas porque no obedeces. No quieres obedecer a Dios. Entonces, nosotros como cristianos debemos tomar la decisión de amar correctamente, verdaderamente. Algo bien importante, hermanos. Algo bien importante. El amor con el que amamos es el amor de Dios en nosotros. El amor con el que tú amas es el amor con el que Dios te ha dotado en nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo en esto? Primera de Juan capítulo 4, versículo 9. Lo vamos a ver en nuestro estudio posteriormente. ¿Por qué digo esto? Observen. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. ¿Ahora tiene sentido esta frase, hermanos, bíblica? ¿Tiene sentido? Tú nunca vas a poder amar de la forma en que es correctamente amar, a menos que el amor de Dios haya llegado a ti primero. Pablo explica que esto lo hace ¿quién, hermanos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y el amor es el primer aspecto. No es casualidad que esté Gálatas ahí, Gálatas capítulo 5, versículo 22. No es casualidad que esté ahí cuando dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Wow. Y Romanos capítulo 5, versículo dice, y la esperanza no avergüenza. Observen. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, observen, ¿de quién es el amor? Este genitivo en griego, el amor es de Dios. ¿Ha sido qué, hermanos? Observen, es como un vaso o una copa, hermanos, en la cual se derrama, hermanos. Se derrama totalmente. ¿Qué es lo que derrama el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que Dios hace, hermanos? El amor de Dios, ¿qué ha sido? Derramado. ¿Y en dónde se ha derramado, hermanos? En nuestros corazones. ¿Y es derramado por quién? Observen, por el Espíritu Santo. Esto es impresionante. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado ¿en quiénes? En los que han creído. Para amar necesitas ser salvo por Cristo. Para amar necesitas comprender que Cristo murió en la cruz por ti. Para amar necesitas comprender que hubo derramamiento de sangre, y tal derramamiento de sangre llega a tal punto que es la muestra más genuina y más grande de amor. Y en base a eso, hermanos, Dios
coloca al Espíritu Santo para colocar en ti y derramar en ti, en tu corazón, un aspecto muy grande, su amor. Para que sea derramado abundantemente, espléndidamente el amor de Dios en tu corazón. La gente tal vez no entiende cuando digo que yo amaba a mi esposa antes de conocer a Cristo, la amaba, verdaderamente la amaba. Pero cuando conocí a Cristo, entendí que no la amaba. Porque cuando se derrama el amor de Dios en tu vida, entiendes que lo estás haciendo mal. Entiendes que el amor no es un sentimiento, entiendes que el amor es un acto. Tal como Cristo lo hizo en la cruz, hermanos. Es un acto. El punto es que el amor de Dios entra en nosotros y nos impulsa a actuar con amor. Ese es el punto, hermanos. A nosotros, ¿qué nos toca? Obedecer. Si ya eres cristiano, un buen cristiano se debe preguntar, ¿por qué los demás no lo están entendiendo? ¿Por qué no pueden ver esta realidad? El buen cristiano lo ve así porque es tan fácil. ¿No es cierto? Es tan fácil saberlo porque el amor de Dios se ha derramado por medio del Espíritu en tu corazón. Conoces la verdad, amas la verdad. Y el incrédulo, aunque diga haber amado, va a seguir, hermanos, en su incredulidad sin ese amor. La obediencia entonces es la clave que abre las puertas para que el amor se exprese, para que el amor de Dios vaya, para que recibamos la fuerza para amar del modo que la Biblia nos está enseñando, del modo que la Biblia nos pide. Así que mientras que el Espíritu Santo nos da de su amor como su fruto, Gálatas capítulo 5, versículo 22, nuestro trabajo es andar también en el Espíritu a través de estar obedeciéndole al Señor. Debemos andar en el Espíritu, obedecer al Señor. Si no amamos cuando deberíamos, hermanos, ¿qué va a pasar? Como creyentes, dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, y no apaguéis al Espíritu. Lo apagas. Si no amas, lo apagas. Ahora bien, pasen a 1 Corintios capítulo 13, versículos 1 a 3. Ahora, si entendemos esta parte, hermanos, un día predicaremos capítulo 12 y capítulo 14, verso a verso. El asunto es este, nada más. Observen, 1 Corintios 13, versículo 1 al 3. Dios, dos puntos, hermanos, que vamos a observar rápidamente. Sin amor, nada somos. Sin amor, nada somos. Pablo, en esencia, está diciendo a los corintios que aunque hablar en lenguas puede parecer algo muy espiritual, que aunque hablar en lenguas puede ser algo muy especial, es como si nos dijeran a nosotros, no, es que ese hermano, qué buenazo es para esto, ¿no es cierto? Aquí Pablo dice, aunque se parezca muy espiritual, sin amor, no son mejores que aún los gentiles, no son mejores que aún los paganos. Sin amor no son mejores que ellos. Y los paganos adoran a sus ídolos, hermanos. Ni siquiera son mejores que ellos. Sin amor no son mejores que ellos. Hacen ruido y parece que un espectáculo impresionante, ¿no es cierto? Observen, capítulo 13, versículo 1. Y si hablase lenguas humanas y angelicales, ¿y qué dice? Y no tengo amor, vengo a ser ¿qué, hermanos? Dos metales que nada más están chocando, que nada más están resonando. El címbalo eran dos circunferencias que sonaban, que chocaban nada más, y que hacen ruido, nada más están retiñendo ahí. La idea aquí, hermanos, es que en lugar de hacer música, están haciendo ruido, como a veces canta nuestro coro, ¿no? No, cantan como los ángeles nuestro coro, hermanos, pero el punto aquí es eso, es hacer ruido en lugar de sacar música. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo nos dice que lo que importa no son los dones en sí, observen, sino el amor que guía ese uso. Si tú vas a si tú vas a expresar un don, si vas a desarrollar un don, tiene que ir guiado por ese amor. Por eso Pablo dice, asegura a los cristianos ahí en Corintio, que sin amor, ¿qué pasa, hermanos? Sin amor nada soy.
Observa, él está hablando en primera persona, él se incluye. Yo sin amor, ¿qué hago? ¿Quién soy yo? Nada. Hermanos, puedes estar aquí en la iglesia y tener el mejor servicio en la iglesia. Puedes estar predicando, puedes estar tocando en la música, puedes estar en el cunero, puedes estar con las maestras, puedes estar con los niños, puedes levantar las cosas más grandes allá afuera, pero si no hay amor, ¿qué somos? Nada. Es una iglesia vacía en realidad. Piensen en un hombre o una mujer con ese deseo grande de servir en la iglesia, de servir a Dios, hermanos. Una hermana, un hermano empieza a utilizar sus dones ahí en el ministerio y al cumplir la obra de Dios de una manera muy impactante, de una manera muy significativa, está creciendo, está desarrollando, pero a pesar de esto, hermanos, a pesar de su sed de Dios, empieza a convertir su sed en un éxito personal. Piensen, ¿esto es normal? No. Empieza a querer recibir el reconocimiento de los demás. Es lo que estaba pasando aquí. Querer recibir el reconocimiento de las demás personas. Ser el más popular, ser el más amado, ser el más grande. Aunque haya empezado, hermanos, a trabajar para la gloria de Dios, ahora ha caído en esa trampa tan terrible, en esa trampa de la idolatría, empezando a buscar su propia gloria. Y así sigue, observen, no nos vamos a detener aquí, y así sigue. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, observen, no solamente eso, sino si tuviera ¿qué? Profecía, ¿no es cierto? Entendiera las cosas misteriosas y todo el entendimiento y conocimiento, y si tuviese una fe que va a comprender, me va a hacer entender más cosas. Ahí está versículo 2, versículo 3. Hermanos, ¿qué pasa? Nada soy. Y si repartiese a todos mis bienes, porque a la gente le gusta dar sus bienes, ¿no es cierto, hermanos? Es que esto queda muy claro, hermanos. La gente se va más contenta si tú das, crees que ya hiciste el mérito y que debes ser amado porque das. Dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a ¿quiénes? A los pobres. Y si entregase, dice, aún mi propio cuerpo para ser quemado. ¿Y qué pasa, hermanos? Y no tengo amor, ¿qué dice? Estamos vacíos, hermanos. ¿Cuál amor, hermanos? Pablo está declarando enfáticamente aquí que uno puede tener todos esos dones, puede repartir tantas cosas, puede ayudar a tantos pobres, puede entregar su propio cuerpo, pero no ser ¿qué? Nada, es un vacío, hermanos. ¿Se dan cuenta? La diferencia está en el amor. Ahí está. La diferencia está en el amor. Aún sin dones, el amor sigue siendo de supremo valor. ¿Se dan cuenta? Aún sin dones, el amor forma la mayor importancia de las cosas. Por eso dice que lo mejor y lo más preeminente, ¿qué es? El amor. Sin amor, todos los dones que vemos aquí, que algún día estudiaremos, todos los dones van a carecer de significado. Todos los dones, hermanos. En síntesis, estos son solo algunos ejemplos, hermanos, que nos muestran que realmente es posible, observen, realmente es posible dar de forma generosa, dar sacrificadamente y hasta incluso espectacularmente todo lo que tenemos, y aún así, hermanos, no estar a la altura de amar. ¿Se dan cuenta? Primero los Corintios 13, 1-3, nos recuerda que hay algo más esencial que la cantidad de los dones o el grado de nuestro sacrificio, hermanos. Hay algo más de lo que tú puedas donar a otros. Es el amor. Todo lo que damos, incluso lo que hacemos con sacrificio, con generosidad, debe estar motivado, debe estar bañado ¿de qué, hermanos? De amor. ¿Te das cuenta? Ahora bien, un segundo punto a entender. ¿Qué es el amor? Ya Pablo nos dijo, puedes tener tantas cualidades, pero sin amor está vacío. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Pablo pasa a definir lo que es el amor. Observen. Para esto va a usar 14 verbos, hermanos.
Algunos mencionan 15, para mí son 14 porque no está, es un paralelo. Son 14 verbos que no vamos a desarrollar expositivamente, pero que son referentes a lo que es el amor. Y esto es lo que tenemos que aprender. ¿Qué es el amor? El amor, dice Pablo, es ¿qué? El amor es sufrido. ¿Qué significa esto? El amor es paciente para soportar la injusticia, para soportar la ira, para soportar la desesperación. Ese es el asunto. Es un amor sufrido. El amor que es benigno, es un tipo de bondad, hermanos, que brota del corazón. Es un tipo de cortesía que brota del corazón. El amor no tiene ¿qué? Envidia. Envidiar, hermanos, es un verbo que a veces se emplea en un sentido positivo y en un sentido negativo, ¿no es cierto? Puedes envidiar, ¿cómo te envidio que te vas a descansar? Es una envidia buena, pero aquí, hermanos, cuando se emplea en el sentido negativo significa estar celoso o en contra de una persona. Aquí vemos realmente el amor, hermanos. Cuando estás celoso de una persona, estás desagradecido por el éxito de esa persona, por lo bien que le va a esa persona. Bueno, no voy a entrar, pero me ni que no iba a entrar. El amor no es ¿qué? Jactancioso. Esta palabra, hermanos, es una palabra muy fuerte. El amor no es un fanfarrón, no es un charlatán. ¿Se dan cuenta? Esto no es el amor. No es jactancioso. Se aplica a alguien que se alaba o que se cree mucho a sí mismo, hermanos. No es jactancioso. ¿Qué más? El amor que no sé qué, no se envanece. Significa, es como jalear, es como soplar. Pues de ahí podemos determinar. El amor no se envanece, no se está inflando en su orgullo. ¿Se dan cuenta? Es lo que significa en griego soplar, resoplar. No se está inflando en su orgullo, no se está inflando en su vanidad, no se está inflando en su autoestimación. ¿Se dan cuenta? Ese amor. Versículo 5. No hace nada ¿qué? No hace nada, no obra de manera indebida, no hace nada vergonzoso, no hace nada que deshonre, no hace nada indecente, hermanos. No busca ¿qué? No busca lo suyo. Esto lo podemos ejemplificar. Observen en nuestro Señor Jesucristo, cuando habló del grano de trigo que cae en la tierra y muere para poder vivir. En Juan capítulo 12, versículo 24, dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva ¿qué? Mucho fruto. ¿Buscaba el Señor Jesucristo lo suyo? No, ese es el amor cristiano. Es directamente opuesto a la búsqueda de lo propio, a la búsqueda de lo mío. El Señor Jesucristo nunca buscó lo suyo, sino que tenía que caer para que otros vinieran. Y por eso estamos aquí, hermanos, precisamente porque el amor no busca lo suyo. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ahí está. No se irrita. Bueno, este lo eliminamos porque el amor, los que tienen amor casi no se irritan. Esa es de la parte más tremenda, hermanos. Creo que es la parte más rápida que sale a mostrarse en contra de un cristiano en el amor, la molestia, la irritación. La palabra significa provocar a ira, irritar. El amor no es quisquilloso, no se ofende, no es hipersensible, hermanos. El verdadero amor, aunque te toquen y te toquen y te toquen y te toquen y te toquen, no, ya. No, el amor nunca se va a ofender. Mi Dios nunca se ha ofendido de lo que le hemos hecho tantas veces, ¿no es cierto? Tanto que debería estar molesto con nosotros. Solo el amor, hermanos, puede superar los agravios. Hablando de esto. Y agravios que a veces son imaginarios y a veces son reales, porque a veces hay agravios imaginarios, ¿no es cierto? Muchas personas experimentan esto en su vida. Bueno, no guarda ¿qué? No guarda rencor. Estos son los contadores. Empiezan a tomar cuenta, a calcular, a agregar, a cargar, a registrar. Es lo que significa, hermanos, rencor. Significa tomar en cuenta, cargar, calcular o registrar. El amor, el punto es el amor no acredita las malas intenciones de otros. Porque muchos de nosotros, ¿cuántas cargas traemos aquí, hermanos, guardadas?
Ya tenemos una cuenta bien grande para con muchos de ustedes, ¿no es cierto? Pero el amor, dice, no guarda rencor. Gracias a mi Cristo, hermanos, gracias a mi Dios que no me guarda rencor, porque la lista sería extremadamente grande. Versículo 6, no se goza de la injusticia, y aquí está el otro verbo, más no, se goza de la verdad, no se goza de la injusticia, no se goza de ninguna clase de mal, hermano, ese es el punto. El amor no participa en ningún pecado personal o en acciones injustas, no se regocija en los vicios de otros, no siente placer cuando otros son culpables de un crimen, de algo que hicieron mal. El amor es sufrido, ¿no es cierto? Significa mantiene confidencialidad, se silencia, ¿no es cierto? Lo sufre, está bien, ahí está. El amor puede ocultar lo que es ofensivo o puede soportar, mejor dicho, lo que es desagradable de otro. Lo sufre. Todo lo cree, ¿no es cierto? Significa tener confianza en otros, dar la mejor interpretación de las acciones, dar la mejor interpretación de los motivos. ¿Quién de nosotros no, apenas algo sucede y decimos, fue por esto? No está diciendo que una persona llena de amor ha de ser una persona ingenua, no nos califiquen de ingenuos. Lo que está diciendo quiere decir que el amor está ansioso de creer lo mejor acerca de otros, tomando en cuenta las circunstancias, no nada más pensando la posibilidad. Todo lo cree, todo lo espera, ¿no es cierto? El amor nunca va a abandonar, siempre va a seguir, hermanos, todo lo soporta. El amor aguanta ante el engaño, es valiente bajo la persecución y no murmura. El amor todo lo soporta. El amor es paciente, hermanos. El amor que todo lo soporta, hermanos, es un amor que otorga ¿qué? El perdón. El amor que soporta no es consentir lo que otros hacen, porque lo que otros hacen es mucha maldad. Es más bien una reacción tranquila, firme ante estas personas o ante estos acontecimientos que no merecen paciencia, pero que lo va a soportar. Hay casos bien graves, hermanos. En conclusión, vemos estos 14 verbos aquí que Pablo está enfatizando del carácter activo, del carácter decisivo del amor cristiano. El amor, hermanos, entonces es activo. El amor es dinámico, ¿no es cierto? No es algo que está estático, no es algo que está quieto. No está hablando de un sentimiento, no está hablando de una emoción o de nuestras emociones internas. El amor se muestra no con estas emociones, sino se muestra con palabras, se muestra con hechos, con acciones, ¿no es cierto? El amor solo se puede definir por lo que se hace y por lo que no se hace. Esa es la forma, hermanos. Lo que tú hagas o no hagas define tu amor. Déjame darte un ejemplo en un video que vamos a ver aquí, que alguna vez pasé en la iglesia, pero que ahora lo pongo como muestra del amor en acción, del amor en hechos. Un amor que solo puede dar el Espíritu de Dios a quienes realmente han creído en Él.